este discurso tan furibundamente antisemita que se produce en nuestras sociedades, es un enemigo claro de la sociedad de la tolerancia. Hemos estado muchos años permitiendo que se criminalizara a Israel de la manera más atroz y finalmente esto ha cuajado. Y realmente el Islam tiene esa percepción de conquista. La democracia está en peligro, esto está claro. Esto es Ecos de la Historia, el próximo Holocausto. Un diálogo sobre cómo el Holocausto puede llegar a repetirse y cómo evitarlo. Con la conducción de Sami Eppel. Y ahora las noticias que nos deben poner en alerta esta semana. Hola, soy Sami Eppel. Nicaragua se suma a la denuncia de Sudáfrica que acusa a Israel de genocidio ante la Corte Penal Internacional. Bastante osado de Ortega, que tiene muchos flancos en esa misma Corte Penal. Ecuador recientemente violó la sede diplomática de México en Quito y en plena tormenta diplomática, el dictador de Venezuela Nicolás Maduro, al referirse a la mencionada violación, llamó fascistas a las autoridades ecuatorianas para seguidamente compararlas con Israel, por supuesto. La escalada antisemita en las universidades norteamericanas, como la Universidad de Columbia en Nueva York, al no poder controlar las agresiones a estudiantes judíos, está programando clases por Zoom. Mal está la brújula moral en la academia norteamericana. Hoy nuestra invitada es Pilar Rahola, periodista, escritora, exdiputada del Parlamento Español, ex vicealcaldesa de Barcelona, defensora de los principios democráticos y de los derechos humanos. Vale destacar dos de sus muchos libros publicados, uno cuyo título es Basta, una crítica a la pasividad occidental ante el fundamentalismo islámico, y otro, SOS Cristianos, un lapidario ensayo sobre la persecución de los cristianos en Oriente Medio. Pilar Rahola ejerce la dirección latinoamericana del grupo asesor de CAM, Combat Anti-Semitism Movement, Organización Mundial para Combatir el Antisemitismo. Es feminista, humanista y en ese contexto gran defensora de Israel y del pueblo judío. Bienvenida, Pilar. ¿Cuál crees que ha sido el impacto de la inmigración masiva del Medio Oriente y África para el futuro de Europa? Yo creo que el impacto lo estamos viviendo aún y no sabemos sus consecuencias. Por un lado tenemos y necesitamos mano de obra en Europa sin ninguna duda, y ello es lo que ha significado muchas de las personas que han venido de África o que han venido de otros países con su voluntad de trabajar y de formar parte de las sociedades europeas. El problema no lo tenemos tanto con esa buena gente que quiere trabajar y se incorpora al continente, sino con algunas ideologías que se han infiltrado en las comunidades y que acaban radicalizándolas. Fundamentalmente es el tema de las migraciones musulmanas, cuyos dioses y cuyas costumbres no tienen por qué molestar a nadie, al contrario, la idea de la democracia y de la libertad son las sociedades múltiples, con múltiples dioses, culturas, respeto colectivo. El problema es la ideología que han importado y que está radicalizando a muchos sectores en Europa. Eso es un problema que aún estamos en una bomba de tiempo, que no sabemos cómo va a estallar, pero que conseguirá hacerlo, sí. En el contexto de lo que has dicho, ¿tienen los judíos un futuro en Europa? Hoy por hoy es cierto que las comunidades judías están viviendo el peor momento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y estamos viviendo el estallido de odio antisemita, de judeofobia, también más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Desde que apareció el fenómeno del salafismo y del radicalismo islamista, empezaron a tener problemas serios. Y ahora cada vez más. De manera que, suerte tienen de que existe Israel, que al final acaba siendo el estado protector de los judíos en el mundo. Con lo cual siempre ha sido una identidad bajo la lupa, bajo el microscopio, y muy demonizada históricamente y muy injustamente tratada. Yo no me imagino Europa sin los judíos.
No solo no me imagino la cultura occidental sin la aportación judía al mundo, sino que no me imagino una Europa donde los judíos no tengan cabida. Pero se les ha complicado las cosas, ciertamente. ¿Crees que la civilización judeocristiana está en peligro? Yo creo que la civilización judeocristiana sería la que empieza con la Torá y con los 10 mandamientos. La civilización moderna, tal como la entendemos, empieza con el no matarás y el amarás al prójimo, que es la gran primera aportación judía al mundo. Continúa con el Código Romano de Leyes. El Código Penal romano es también fundador de la sociedad moderna y culmina con la Carta de Derechos Humanos. Esta civilización que tiene ese hilo rojo que va desde las mikvahs, desde el Levítico hasta las leyes romanas y estalla en su mejor momento, pasando por la Ilustración, estalla la Carta de Derechos Humanos, ahora está en riesgo. No sé si está en peligro, pero tiene niveles de riesgo elevados. Porque el siglo XX, que fue la culminación de la creación de las democracias liberales, también fue la eclosión del fenómeno comunista y de la Segunda Guerra Mundial. En realidad la primera y la segunda, pero la segunda con lo que significó el nazismo, el exterminio brutal de judíos, el holocausto, etc., ¿no? Claro, esta civilización que partió con fuerza y que culminó en la Carta de Derechos Humanos y la creación de la ONU, etc., ahora está en franca remisión. Tenemos una China no democrática cada vez más fuerte, una Rusia no democrática que se ha instalado también en el mapa del mundo con mucha dureza, además con total impunidad, un Irán tecnológicamente avanzado, militarmente importante y con una voluntad de exportación del terrorismo en todo el mundo también muy preocupante, por cierto, convirtiéndose en la amenaza más seria de Latinoamérica. Y en el otro lado tenemos una Europa que navega, una Estados Unidos con una crisis de identidad que no sabe cuál es su papel en el mundo, unas democracias blandas, débiles, y unas estructuras democráticas como las venezolanas o nicaragüenses que utilizan la palabra, pero que se convierten en autocracias, en dictaduras camufladas. No sé si la civilización como la entendemos, ese hilo rojo desde las leyes de la Torá hasta la Carta de Derechos Humanos, que nos ha fundado como sociedad moderna y que ha dado lo mejor de la humanidad, que son las democracias, no se inventó nada mejor, esté en situación de ganar la batalla de los valores. Porque yo veo las dictaduras cada vez más fortalecidas, tecnológicamente fuertes, económicamente, con todo el petrodólar, imagínate, militarmente fuertes y, en cambio, democráticamente enemigas. Y eso es un problema importante, sí. Estamos llegando a la mitad de nuestra conversación con Pilar Rahola y tenemos un segmento que lo hemos llamado El antisemita de la semana. El antisemita de la semana es Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España. El señor Sánchez sorprendió con su intención de reconocer unilateralmente un Estado palestino, un supuesto Estado que no tiene fronteras reconocidas, ni una autoridad única, ni tiene instituciones nacionales, a pesar de los miles de millones de dólares recibidos precisamente para construir esas instituciones. Con esta decisión, Pedro Sánchez se aleja del consenso de la Unión Europea, de Occidente y del propio Congreso de los Diputados, que en 2016 decidió que cualquier Estado palestino debía seguir las condiciones establecidas en los acuerdos de Oslo. La afinidad de Sánchez con las posiciones más extremas lo hacen chocar de frente con los intereses de España y de Occidente. España, por cierto, tiene sus propios contenciosos territoriales y Sánchez está exponiendo a todos los españoles a consecuencias impredecibles. El reconocimiento de Pedro Sánchez a un Estado palestino en este momento da un espaldarazo a los carniceros de Hamás y a sus actos barbáricos del 7 de octubre pasado. ¿Qué estarán pensando las familias de Maya Villalobos e Iván Ilaramendi, dos ciudadanos españoles asesinados por Hamás ese 7 de octubre pasado?
¿Algún comentario, Pilar? Pedro Sánchez me parece un oportunista miserable y creo que su actitud responde a un oportunista miserable. Tiene problemas de toda índole, tiene un problema de consolidación política, tiene un problema de estabilidad, de credibilidad, y ha utilizado la tragedia tan terrible del 7 de octubre y la guerra posterior que se ha producido para sus miserias domésticas. En el tema territorial, los catalanes estamos interesados porque si él quiere reconocer unilateralmente un Estado palestino, con un poco de suerte Israel reconocerá un Estado catalán. Un día de estos, no sé, habrá que verlo. Es evidente que desde cualquier punto de vista romper el consenso de la Unión Europea, meter un Estado palestino con forceps en un territorio ermo donde no hay nadie que quiera sentarse en la mesa, ¿con quién lo haces? ¿Qué reconoces? ¿Qué límites? ¿Qué estadistas? Reconocimiento de un Estado palestino navegando por el espacio sideral, sin fronteras, sin acuerdos estables, sin que las partes hayan hablado, sin interlocutores válidos, es una absoluta falacia. Un libelo más, una mentira más de las muchas que se pueden producir. Pero el hecho es que ha utilizado gravemente una situación tan terrible como ha sido el 7 de octubre y todo lo que ha significado la guerra posterior para sus intereses espurios, políticos y de poder. Sí, sin duda es el antisemita de la semana. Desde el 7 de octubre hemos visto manifestaciones en Michigan, Los Ángeles, Boston y hasta en la ciudad con más judíos en la diáspora, Nueva York. ¿A qué atribuyes el aumento del antisemitismo en América? Bueno, yo creo que este es un fenómeno que estaba alarmándose, que estaba creciendo y estaba como subterráneo, y el 7 de octubre lo hace estallar hacia afuera. Es como si de golpe cayeran las máscaras y aparecieran los monstruos. Es decir, me parece que décadas y décadas de discurso anti-israelí han cuajado finalmente en el 7 de octubre. ¿Por qué el 7 de octubre se convierte en un momento, en lugar de ser el momento de gran solidaridad con Israel, se convierte en el momento de más odio contra Israel? Este relato anti-israelí no soporta que Israel pueda tener ni un solo día respiro y que Israel tenga de golpe un día que son sus víctimas, es su momento, es su tragedia. Al día siguiente ya se estaba reconvirtiendo, estaban aún contando los muertos y ya se hablaba de que Israel era culpable. Y ello tiene que ver inevitablemente desde las épocas del estalinismo, la instalación en universidades de todo el mundo y en todas las corrientes de izquierda del mundo de que Israel era el país imperialista, el país dominador, colonizador, y que el palestino siempre era la víctima y siempre tenía razón, cosa que no era cierta, porque los palestinos han tenido muchas veces la oportunidad de tener un Estado propio. Israel lo ha planteado 5 veces, la última ofreciendo Jerusalén Este como capital, el 100% de Gaza y casi el 100% de Cisjordania, y dijeron que no. Han dicho que no durante 75 años. Y además han ido instalando permanentemente situaciones de violencia, de tirada masiva de misiles y por supuesto de terrorismo. Y todo esto nunca ha contado. Siempre ha sido Israel el malo, el opresor, el dominante, y Palestina siempre buena, eterna, virgen y sin ninguna maldad o sin ningún problema. Me parece una inconsciencia que se ha ido cuajando durante décadas y que finalmente tiene sus frutos. Hemos estado muchos años permitiendo que se criminalizara a Israel de la manera más atroz. Y finalmente esto ha cuajado. Pero realmente en el caso americano, la aparición del fenómeno woke, la aparición de estos conceptos de izquierdas que son fragmentados, que pueden defenderte a los afroamericanos pero no a otros colectivos víctimas, o que pueden defender a un tipo de mujer, a la mujer de violencia de género blanca, pero no a la joven judía violada, etc. Este fenómeno que hace que la solidaridad entre víctimas se convierta en un tema ideológico, depende de qué víctima, depende de qué identidad, depende de qué mirada, es un fenómeno que ha ayudado mucho. Y luego hay un tercer elemento que hay que ponerlo sobre la mesa: la cantidad de dinero del petrodólar en universidades de todo el mundo, porque hablamos de las americanas, pero Cambridge también ha recibido muchísimo dinero de Qatar,
y no estoy segura que Oxford no lo haya recibido. Y cuando uno ve que un país como Qatar, que no invierte ni un euro en ciencia, ni en medicina, ni en conocimiento, ni en alta tecnología, pero da millones y millones a las Ivy League americanas, ¿por qué lo hace? ¿Porque cree en la ciencia o porque quiere controlar el relato? No olvidemos, por ejemplo, que desde la penetración de Irán en Latinoamérica a través de los acuerdos de Chávez con Ahmadinejad, desde entonces, desde el chavismo, se han sorprendentemente creado cantidad de cátedras de Medio Oriente en todas las universidades latinoamericanas, financiadas directamente por Irán. Hemos sido muy ingenuos, hemos permitido que penetraran en casa y que intentaran controlar nuestra casa. La reacción anti-israelí o francamente antisemita en las universidades americanas ha sido una sorpresa para muchos. Se atribuye el financiamiento de Qatar y a una penetración planificada por parte de organizaciones islamistas. ¿Piensas que esto es un plan o una reacción espontánea del mundo académico? Todo el diseño de inteligencia de la penetración iraní en América Latina surge del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán. Y luego a partir de ahí utilizan a la Guardia Revolucionaria, utilizan a la Fuerza Quds, utilizan también a Hezbollah, pero el trabajo, digamos, de consolidación del relato a través de las universidades y a través de los medios de comunicación que controlas, entre otros Hispan TV, que tiene una conexión directa con Telesur, con la Patria Latina Cubana, etcétera, etcétera. Todo esto sí que es evidentemente una voluntad de dominio del relato público, no hay ninguna duda. Pero hablemos más claro aún, porque claro, no es lo mismo Irán chiita que Qatar sunita, pero ambos quieren el dominio del Islam en el mundo, aunque sea desde miradas diversas. Y sí que hay que hablar claro en ese sentido. Hay, desde que apareció el fenómeno, sobre todo en el mundo sunita, el fenómeno del wahabismo y del salafismo, hay la voluntad de dominar el mundo desde la mirada de un califato. Es decir, del dominio de la Umma, que se llama, que es la gran comunidad musulmana. Y realmente el Islam tiene esa percepción de conquista. Y a pesar de que parezca un cuento de Alí Baba, un cuento medieval, lo cierto es que hay millones de personas con estados muy poderosos y con muchísimo dinero decididos a que el Islam domine el mundo. Y esto está ahí. Y no me extraña, por tanto, que Qatar, que tiene dinero por las orejas, lo reparta en los lugares estratégicos donde puede dominar el relato, porque en las democracias, si dominas el relato de las clases medias, de la gente más normal, quiero decir que no está fanatizada, pero consigues penetrar ahí, consigues dominar los medios de comunicación y la opinión pública. Y yo creo que ha habido un trabajo muy intenso de dominio de la opinión pública que hemos permitido con toda la alegría. Hemos sido, te repito, enormemente ingenuos. Sin ninguna duda hay un plan de dominio islámico. Eso no tengo ninguna duda, ya lo decía Oriana Fallaci cuando todo el mundo la demonizaba. Eso no significa que no haya millones de musulmanes que luchan por la libertad y por la civilización. Ahí tienes las mujeres iraníes, ahí tienes las mujeres saudíes que se sacan velos jugándose la vida, ahí tienes a las malalas que quieren estudiar. Es decir, hay muchísima gente, no nos equivoquemos, el problema no es una religión, es una ideología. Pero juntamente a ellos hay una cantidad enorme de países consolidados, miembros de la ONU, con un capital ingente que quieren que su modelo contrario a las libertades sea el que domine, y que domine el Islam. Desde la pérdida del gran califato turco en la Primera Guerra Mundial, siempre ha habido un Islam que ha querido volver a tener el gran califato. Y sí, yo repito, parece un cuento de Alí Baba, pero ahí estamos. De hecho, permíteme que te lo resuma con una frase que me parece demoledora. Cuando la escribí, hasta yo misma me sorprendí, pero que era así. Durante todos estos años nos han matado con móviles vía satélite conectados con la Edad Media. Así estamos. Estamos, y te pregunto, ya casi para finalizar, ¿estamos al final de la civilización? ¿Estamos viendo un proceso anticivilizatorio de tal magnitud que posiblemente dentro de 3, 5, 15 o 20 años no vamos a reconocer la sociedad en la que vivimos? Estamos al final de la tranquilidad.
Es decir, yo creo que si algo queda claro es que tenemos amenazas importantes en nuestra manera de ver el mundo, en nuestros valores occidentales, en nuestros valores democráticos. La democracia está en peligro, esto está claro. Es decir, y no solo está en peligro por agresiones externas, también por agresiones internas. Parte de, por ejemplo, toda este discurso tan furibundamente antisemita que se produce en nuestras sociedades es un enemigo claro de la sociedad de la tolerancia. No quiero pensar que estemos en un momento de final de una civilización, porque no puedo concebir el mundo sin la democracia y sin las libertades. Pero sí que tenemos que ponernos a trabajar para refortalecerlas, porque están seriamente amenazadas. Pilar, ¿crees que Israel puede ser obligado a desmantelarse por la vía diplomática o por presiones externas? No. A pesar de que estamos en situaciones de fragilidad en muchos sentidos, Israel aún tiene amigos importantes. Sobre todo los países más serios de Europa, como Alemania, o como incluso diría Francia, con todos sus vaivenes, que tienen muy claro que una derrota de Israel es una derrota de la civilización moderna. Yo creo que Israel sabe perfectamente, todo judío sabe que no pueden perder, porque a ellos sí que les va la vida. De manera que no, yo creo que Israel aprenderá de sus errores, aprenderá lo que pasó el 7 de octubre, de lo que falló en tema de seguridad, se reforzará, tiene armas importantes, ha hecho una jugada inteligente, por ejemplo, ante las amenazas iraníes, ha mostrado sus fuerzas, ha hecho que estaba preparado, e incluso ha recordado que tiene armamento de mucho nivel e importancia. Yo creo que no hay ningún país sensato, ni tan solo Rusia, y desde luego no creo que China, que quieran una escalada violenta de enormes proporciones, porque nos implicaría a todos. De manera que no, yo creo que Israel lo que tiene que conseguir es desmantelar completamente a Hamás, a pesar de las dificultades. No olvidemos que Israel es el emblema de la civilización moderna en una zona del mundo muy convulsa. Y ha sobrevivido hasta ahora, va a continuar haciéndolo. Tiene capacidad para defenderse incluso en las peores circunstancias. Ahora, si me preguntas si va a sufrir, sí. A los judíos les toca sufrir mucho aún. Antes de despedir, quiero que toquemos un punto que mencionaste sobre la enseñanza del yihadismo y del salafismo. Lo que vimos el 7 de octubre fueron monstruos que salieron de Gaza a cometer actos barbáricos. Entonces, en Gaza había o todavía existe una fábrica de monstruos. Cuando tú tienes un chaval de 15 años que tendría que estar soñando con un futuro y lo valoras y lo honras porque ha ido a asesinar personas que no conocía, gente indefensa en sus casas, en sus camas, y lo conviertes en un héroe de la muerte, es evidente que ahí no tienes futuro. Es decir, el gran drama de los palestinos es que mientras su principal motor identitario sea el odio a los judíos, no podrán ser nunca palestinos. Solo van a ser odiadores. Y la única posibilidad que tienen para el futuro es entenderse con los judíos. Israel será, en un futuro de paz, será el mejor vecino del mundo. ¿Quién no quisiera tener a Israel de vecino? Y desde luego yo me he preguntado muchas veces por qué en Gaza hay hambre, o por qué Gaza no es Singapur, por qué en Gaza no hay balnearios, con los miles de millones de euros de todo el mundo, de dólares, que han llegado a la franja. Porque se ha reconvertido todo ese dinero para el odio, para la muerte o para la riqueza de algunos. Evidentemente, el fenómeno de la ideología yihadista no solo se está alimentando en Cisjordania o en muchas zonas de Cisjordania donde tenemos franquicias de Al-Qaeda y tenemos células del Estado Islámico, o también, por supuesto, en Gaza. Pero también en muchas madrazas coránicas en el Pakistán, también en todo el Sahel, con todo el fenómeno yihadista, en cantidad de lugares del mundo donde en lugar de enseñar valores democráticos se enseña a odiar a los cruzados, a los judíos, a odiar la democracia, a que las mujeres no tienen los mismos derechos, a que los homosexuales deben ser lapidados. Todo esto
Todo esto, que debería formar parte de lo peor de la humanidad, hoy conforman los códigos penales de países miembros de la ONU. Entonces, claro que es evidente que estamos fabricando generaciones de gentes que no sabrán vivir en democracia y en libertades, y que aprenderán a mirar, no a amar al prójimo, sino a odiar al prójimo. Estamos pervirtiendo el lema fundamental de la civilización moderna, que es la mirada del otro. Es decir, amarás al prójimo como a ti mismo, funda la civilización moderna. Y estos están destruyendo ese principio fundamental. Ya escuchamos a Pilar Rahola. Con su singular claridad nos ha hablado de la migración masiva hacia Europa desde el Medio Oriente y África, y del peligro que implica para Occidente la importación de ideologías yihadistas. También se refirió a la posibilidad próxima de una Europa sin judíos y al peligro que enfrenta toda la civilización judeo-cristiana ante el retroceso de los valores humanos y democráticos. Nos deja mucho para pensar. Gracias por habernos acompañado. Suscríbete, comparte y danos tus comentarios. Y los invito a nuestro próximo encuentro, la próxima semana, para Ecos de la Historia, el próximo Holocausto. Les habló Sami Eppel. Dale like, comenta y suscríbete a Ecos de la Historia, el próximo Holocausto, en tu plataforma favorita. Este podcast es producido por Daniel Benaim y Sami Eppel, con el apoyo de ISCAP, Hatzada Sheni y Comunidad Judía Iberoamericana. Editado y mezclado en LDS Media, Miami.